Bueno, continuando con lo que son las anemias macrocíticas a nivel de la anemia megaloblástica, la anemia perniciosa resulta por el deterioro de la síntesis del ADN debido a un bloqueo interno de la biosíntesis de purina y timidina. El bloqueo de la síntesis del nucleótido es una consecuencia del efecto de la vitamina B12 en el metabolismo del folato. Cuando la vitamina B12 es esencialmente deficiente, todo el folato es atrapado como derivado de N,5-metil hidrógeno en el tetrahidrofolato. Como resultado de la pérdida de la metionina sintasa funcional, se presenta lo que es la deficiencia de todo el folato. Las complicaciones neurológicas también se asocian a la deficiencia de vitamina B12 y resultan de la desmielinización progresiva de las células nerviosas. La desmielinización se cree resulta del aumento de la metilmalonil-CoA, que resulta de la deficiencia de la vitamina B12. Esta captura previene la síntesis de otros derivados de los hidrógenos de tetrahidrofolato requeridos para la vía de la biosíntesis del nucleótido de purina y timidina. Dentro de las anemias megaloblásticas se presenta la anemia por déficit de ácido fólico. Esta se produce por una ingestión inadecuada por una mala absorción o por un mal uso de algunos fármacos. La deficiencia causa anemia megaloblástica. Esta es imposible de distinguir de la causada por la deficiencia de vitamina B12. La deficiencia materna aumenta el riesgo de defectos congénitos del tubo neural. A continuación, un cuadro donde presentamos las causas y las fuentes por la anemia por deficiencia de ácido fólico. Se presenta por causa de la ingestión inadecuada, las alteraciones de la absorción, la utilización inadecuada, el aumento o la demanda a nivel en el embarazo, lactancia, niñez, aumento del metabolismo y una mayor excreción por la diálisis renal, peritoneal o hemodiálisis. Hablaremos sobre hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son defectos de la composición de la estructura de la hemoglobina que constituyen la segunda clase principal de hemólisis de origen intrínseco. Casi todas las hemoglobinas, como la anemia de las células falciformes y las diversas talasemias, son de naturaleza genética y para el diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas solo se deben considerar aquellas que se expresan con fenotipo talasémico. Observamos un cuadro donde nos presentan los trastornos, las cantidades de globina sintetizada y la estructura primaria. Observamos que en el trastorno se presentan los síndromes talasémicos que en su cantidad de globina sintetizada se encuentra disminuida o ausente, y en la estructura primaria es una estructura normal. En la hemoglobinopatía de tipo estructural se presenta que la cantidad de globina sintetizada es normal y la estructura primaria es normal. Y la hemoglobinopatía talasémica, la globina sintetizada en su cantidad se presenta disminuida y la estructura primaria es anormal. Se presentan los defectos que causan las hemoglobinas. Se presenta la hemoglobina L porque en su forma heterocigota es similar a una beta-talasemia menor. La electroforesis de la hemoglobina
a pH alcalino revela una banda anormal de hemoglobina Lepore. Esta representa de un 5 a un 15% de hemoglobina total que corre a la altura de la hemoglobina S. La prueba de falsiformación es negativa. Las formas homocigota o doble heterocigota de hemoglobina Lepore o beta-talasemia se manifiestan fenotípicamente como talasemia mayor o intermedia. Dentro de la hemoglobinopatía se observa la deficiencia o el mal funcionamiento de la hemoglobina E, lo cual se ve que los pacientes presentan unas anormalidades en esta globina, son asintomáticos o solo presentan anemia leve. Heterocigóticamente, la electroforesis de hemoglobina revela una banda anormal de hemoglobina E que representa aproximadamente un 30% de la globina total. En su forma homocigota, el hemograma revela de un 20 a un 80% de dianocitos y células irregularmente contraídas. Y la electroforesis de hemoglobina muestra una ausencia de hemoglobina A, con un porcentaje de hemoglobina E más A2 de 85 a 99%, siendo remanente la hemoglobina F. Dentro del diagnóstico de los trastornos de la hemoglobina, el diagnóstico de un trastorno requiere de una combinación de técnicas de laboratorio que deben ser interpretadas en el contexto de la edad y el sexo del paciente, de su historial personal, de sus antecedentes familiares y del origen étnico. El estudio de laboratorio incluye los siguientes métodos. Hemograma. La hemoglobina está generalmente de 2 a 3 gramos sobre decilitro por debajo del valor normal, aunque puede ser normal. El recuento de eritrocitos es elevado, mientras que en la BCM y la HCM están disminuidos. La morfología eritrocitaria muestra hipocromía, microcitosis, dianocitos a veces, policromatofilia y punteado basófilo. También se presenta como método la electroforesis de hemoglobina. Identifica las bandas correspondientes a hemoglobinas normales. El método habitualmente se hace en medio alcalino. En aparición de una banda anormal se debe realizar en un medio ácido. Cuantificación de hemoglobina A2. Se puede realizar por distintos métodos: columna de intercambio iónico, electroforesis, capilar, etc. Se observan valores superiores de 3 a 5%, son confirmados de beta-talasemia típicamente. Están de 4 a 6%, aunque pueden llegar rara vez hasta un 8%. En alfa-talasemia, el dosaje de hemoglobina A2 es normal o se puede presentar bajo. Cuantificación de hemoglobina F. Se puede realizar los distintos métodos. Se observan valores elevados del menos del 30% de los casos de beta-talasemia, pero también se pueden ver en otras patologías menos frecuentes, persistencia hereditaria de hemoglobina fetal y otras. Abajo observamos un cuadro que nos presenta o nos representa las hemoglobinopatías estructurales de importancia clínica. Presenta la hemoglobina S con síndrome falciforme, que es heterocigótica, homocigota o de doble heterocigota. Hemoglobinas inestables, que presenta anemia congénita de encuentros en cuerpos de Heinz, y hemoglobinas con afinidad anormal por el oxígeno y presentan una alta afinidad a eritrocito familiar y baja afinidad a cianosis familiar. También observamos hemoglobinas M que presentan cianosis familiar y variantes estructurales que representan el fenotipo talasémico. Y estas nos muestran que en el fenotipo de la beta-talasemia se presenta hemoglobina Lepore, hemoglobina E y otras como Indianapolis, Geneve, etc. Los fenotipos de alfa-talasemia, presenta la hemoglobina Constant Spring.
etc. Hablaremos sobre talasemias. Las talasemias son defectos que se producen por la falta parcial o total de una o más cadenas alfa o beta de la hemoglobina. Salvo por el trasplante de la médula ósea, el tratamiento es sintomático. Ciertas hemoglobinas mutantes se observan con frecuencia en muchas poblaciones y una persona puede heredar más de un tipo. De este modo, los trastornos de hemoglobina presentan un modelo complejo de fenotipos clínicos. Es importante mencionar que ocurre una afección de cadena alfa, talasemia alfa, o de cadena beta, talasemia beta. Un número de superíndice que indica una subunidad que falta por completo, alfa 0 o B alfa 0 o B beta 0, perdón. O si su síntesis está reducida, es alfa 2 o beta 2. También es importante decir que el uso de las ondas del DNA para su diagnóstico. De acuerdo con el tipo de cadena de globina afectada, las talasemias se clasifican en alfa o en beta, o en delta o gamma. Pero vamos a mencionar las dos más importantes a nivel clínico, las cuales son las alfa o las beta. Las beta talasemias que son de mayor importancia. Entonces, la beta-talasemia. En la beta-talasemia los genotipos posibles son heterocigóticos, homocigóticos o de doble heterocigota, que se manifiesta fenotípicamente como talasemia mayor, talasemia menor o talasemia intermedia. La talasemia beta se producen por defectos genéticos que alteran la síntesis de una de las subunidades polipeptídicas de la hemoglobina. Por consiguiente, en el trastorno del brote de síntesis de hemoglobina, que ocurre durante el desarrollo de eritrocitos, un chaperón específico llamado proteína estabilizadora de hemoglobina o proteína estabilizante de cadena alfa se une a subunidades de hemoglobina libres en espera de una incorporación. Presentamos un cuadro donde se puede observar la correlación entre los genotipos y los fenotipos de las talasemias. Cuando se presenta una talasemia heterocigota, se le llama una talasemia menor. Cuando el padre con talasemia menor y un padre sano, pues llegan a relacionarse y pueden presentar un hijo sano, un hijo con talasemia menor, otro hijo sano y otro hijo con talasemia menor. De manera homocigota es talasemia mayor, cuando se presentan dos padres con talasemia mayor. Y de doble heterocigota es talasemia mayor o intermedia, la cual es un padre con talasemia menor y otro padre con talasemia menor. En la beta-talasemia también presentamos un cuadro clínico de los fenotipos de la beta-talasemia, donde presentamos la talasemia menor explicándola, que es una anemia leve, moderada y es asintomática. La talasemia mayor es una anemia grave donde se presenta una hemoglobina menor de 7.5 gramos sobre decilitro. Se presenta un requerimiento transfusional periódico y muy frecuente y un compromiso multisistémico por sobrecarga de hierro transfusional. Y en la talasemia intermedia presenta una anemia de moderada a grave, mayor a 7.5 gramos sobre decilitro. Presenta después de los 2 años y requiere una transfusión ocasional. La alfa-talasemia, la clínica difiere según la cantidad de alelos anormales heredada y varía desde el portador asintomático hasta la forma homocigota incompatible con la vida. Se manifiestan con anemia microcítica, son portador alfa 0 talasemia y con hemoglobina H. Los portadores de alfa talasemia suelen tener solo disminución de BCM y o HCM.